presento a Kafka. Es este gatito. Kafka, di hola. ¿Que es la primera vez que te presento en el canal? Creo que es súper adecuado presentarlo en esta reseña, porque se llama Kafka. Vale, sí, ya te dejo. Adiós. Bueno, lo he intentado y no ha habido manera. Al fin y al cabo se llama Kafka, no Proust. No es muy cariñoso y tiene muy mal carácter. Niki, Kafka. No. Creo que aún no había presentado a Kafka por aquí. Es un gato que acogimos, que no adoptamos en un principio, del Aixopluc de Manresa, porque había un brote de panleucopenia felina. Y pues pidieron a todas las personas que no tuvieran un gato en casa, porque la panleucopenia solo se transmite entre los felinos, que acogieran, si podían, durante 2 meses un gato para así poder desinfectar toda la casa de acogida. Y pues bueno, desde entonces se pasó los primeros días metido dentro de un bidet. Si me seguís en Instagram, seguisteis el drama en directo. También casi se le cae encima el tomo de Los Miserables de Víctor Hugo. Pero bueno, de momento está bien. Es mucho más cariñoso con Andrea que conmigo, pero bueno, ya lo tengo aceptado. Yo tengo más conexión con el perro. Pero bueno, ¿por qué os estoy presentando a Kafka aquí? Pues porque creo que esta reseña es la mejor para presentar a un gato llamado Kafka, que yo creo que se parece muchísimo a Kafka. O sea, es que yo veo a este gato y digo, es que eres Kafka en gato. Sí que es cierto que Kafka tenía ya el rostro un poco felino, ¿eh? Sí, con los ojos grandes y tal. Y también, pues, para deciros, como muchos ya sospechabais, que finalmente hemos adoptado a Kafka. Como no podía ser de otra manera. En realidad, tanto Andrea como yo lo sabíamos, pero no lo decíamos en voz alta y finalmente pues hemos decidido adoptarlo, porque además se lleva muy bien con Scott y pues ya le hemos cogido cariño, aunque él a mí no demasiado. O sea, sí, tiene sus momentos conmigo, pero os lo quería presentar y no... Kafka ha decidido que no, que aún no quiere salir ante la cámara. Lo tiene clarísimo, vamos. Y bueno, en fin, que os traigo mi primera reseña de Kafka en el canal. En el blog sí que lo he ido reseñando, pero en el canal creo que aún no tenía ninguna reseña de Franz Kafka. Bienvenidos a Trotalibros. Ya era de noche cuando K llegó. La aldea yacía hundida en la nieve. Nada se veía de la colina. Bruma y tinieblas la rodeaban. Ni el más débil resplandor revelaba el gran castillo. Largo tiempo K se detuvo sobre el puente de madera que del camino real conducía a la aldea, con los ojos alzados al aparente vacío. Franz Kafka es uno de los 4 autores que, a ver cómo os lo digo, yo me leería toda su obra en un mes. Y es por esto que me lo regulo. Ya lo he contado anteriormente por aquí, que hay 4 escritores que yo me regulo a una lectura anual para no leerme toda su obra, porque me encantan. Y estos autores son William Faulkner, Virginia Woolf, Marcel Proust y Franz Kafka. A cada uno les he asignado una estación y a cada estación leo uno de sus libros. Y la primavera es de Franz Kafka. Cada primavera leo un libro de Franz Kafka. El del año pasado fue un cuento, un relato que es En la colonia penitenciaria, del que os hablé en este vídeo. Y este año ha sido el turno de una de las obras más complejas, una de las pocas novelas de Franz Kafka, y es El Castillo. Franz Kafka empezó a escribir El Castillo el día 27 de enero de 1922, 2 años y medio antes de morir, exactamente el día que llegó y se instaló en un pueblecito de montaña de Spindlermühl, creo que se pronuncia así, donde fue para recuperarse de un grave colapso nervioso que padecía, y finalmente fue publicada póstumamente por su mejor amigo y albacea literario Max Brod en 1926. ¿Qué me ha parecido El Castillo? Que, para ser de Franz Kafka, es un señor volumen. Yo estoy acostumbrado a Franz Kafka a libros cortitos, muy breves, relatos casi, y en mi edición El Castillo llega a las 400 páginas. Pues antes de deciros
¿Qué me ha parecido? Me gustaría hablaros pues, de la trama, de qué va el castillo. Como en todas las novelas de Kafka, la premisa del castillo es relativamente sencilla. Así como en la Metamorfosis un hombre se despierta un día convertido en un insecto y en el proceso conocemos a un hombre que se ve procesado por jueces que no conoce y por una causa que tampoco sabe, en un proceso judicial del todo surrealista, iba a decir kafkiano, claro, obvio. O sea, las novelas de Kafka, así, de buenas a primeras, son resumibles en un hecho, en una frase muy fácilmente. Así pues, el castillo está protagonizado por K, un agrimensor que viene de un largo viaje porque sus servicios han sido requeridos por el castillo. Así pues, la historia arranca cuando K llega sin problemas al hostal del pueblo vecino al castillo. Toda la historia se desarrolla en un paisaje que necesito que visualicéis. Os voy a poner por aquí alguna ilustración, que es básicamente un pueblecito todo nevado y junto a este pueblo un castillo sobre una colina. Y este es básicamente el escenario de esta historia, de la historia del castillo. Escenario seguramente inspirado en Spindle. Estáis flipando, con mi acento alemán. Idiomas, querida. Que soy una caja de sorpresas. En un principio, como K llega de noche, pues se queda a dormir en el hostal, dispuesto al día siguiente a llegar al castillo e incluso informarse de qué tiene que hacer, por qué han requerido sus servicios. Así pues, desde un principio K se marca el objetivo de ir al castillo. Sin embargo, el día siguiente y el siguiente y el siguiente, a medida que va conociendo los extraños habitantes del pueblo, pronto descubre lo inaccesible que es ese castillo. No hay manera de acceder a él. Y todo el mundo lo trata incluso como loco, de decir, ¿en serio tú quieres ir al castillo? ¿Tú qué te crees? Hay un momento en el que él pues decide ir él mismo caminando hacia el castillo por el camino nevado, pero a medida que se acerca siente que sus músculos se van agotando, que no puede avanzar, que la nieve lo entierra. O sea, él es incapaz físicamente de llegar a ese castillo que está ahí, al lado del pueblo. Y de hecho a nadie le extraña que no pueda acceder allí, porque nadie entiende cómo él, K, un extranjero, llega tan fácilmente y pide ir al castillo. ¿Quién se ha creído que es? Y es que es en ese castillo en el que se gobierna la región y sus funcionarios raras veces bajan al pueblo. Y cuando lo hacen es imposible hablar o acceder a ellos si ellos no quieren hablar contigo. Todos estos funcionarios son tratados casi como dioses en el pueblo por el solo hecho de provenir del castillo. Y de hecho todas las órdenes y leyes que regulan el pueblo proceden del castillo a través de emisarios que conocen lo justo del castillo, solo para realizar su cometido de trasladar las órdenes desde el castillo. La dificultad de acceder al castillo, las extrañas costumbres y esquemas de los habitantes del pueblo y las surrealistas explicaciones que le dan a K cada vez que intenta entender qué está pasando, pueden recordar fácilmente a otra novela de Kafka, que es El proceso, pero algo diferencia claramente a ambos protagonistas. Y es que por un lado Joseph K, el protagonista del proceso, lucha desesperadamente para liberarse de la máquina burocrática que lo tortura en ese proceso judicial, y aquí, en cambio, K, lejos de huir, lejos de querer liberarse, sigue adelante. Quiere acceder al castillo. Lucha para acceder a los funcionarios que le son tan esquivos y resbaladizos. Lucha para intentar comprender la burocracia, adaptarse y acceder al castillo. Porque K realmente siempre tiene la posibilidad de abandonar el pueblo, irse a su casa, de tirar la toalla y abandonar esta extraña región. Pero él sigue intentando. Al final, el único objetivo de K es acceder al castillo. Hasta el punto que dices, no sé, o sea, ¿dan lacasitos en ese castillo o qué pasa? Pim, pam, toma la rico. ¿Por qué esas ansias de acceder a él? Que por otro lado me parecería súper verosímil, ¿eh? Yo por lacasitos hago esto y mucho más. Pim, pam, toma la rico. Pero no, ¿ves esas mismas ansias y desesperación de Joseph K a la hora de intentar huir del aparato burocrático? Que K, en sus ansias de acercarse al aparato burocrático,
de acceder a él, de intentar hablar con alguien, con un funcionario que le permita acercarse al castillo que una vez requirió sus servicios. Encontramos un ejemplo de esto cuando K se entera de la presencia de un funcionario llamado Clam en el hostal donde él también se hospeda. Clam es un funcionario tan omnipresente como inalcanzable en la historia del castillo. Cuando K se entera de que Clam está en el mismo edificio que él, hace todo lo posible para dar con él, para acceder a él, para hablar con él, para preguntarle, para hablar con un rostro humano que represente a la administración y que no sea una orden redactada sin pies ni cabeza. Pero nadie en el pueblo entiende cómo K se piense que puede hablar con Clam así como si nada. Él, que por más Inri es forastero, no es de allí. Ellos, que son habitantes que nunca han podido hablar con un funcionario, que alguno de ellos una vez dice que vio a uno, no entienden cómo K se atreve a exigir hablar con uno. Es que realmente, como he dicho, tratan a los funcionarios como si fueran dioses. E incluso K acaba tomando decisiones importantísimas pensando en Clam y en si con eso conseguirá alguna reacción del funcionario, si conseguirá que Clam quiera hablar con él, porque acaba aceptando que la única forma de hablar con un funcionario es que el funcionario quiera hablar con K. Sin duda, El Castillo es la obra más compleja y difícil de Franz Kafka, al menos de las que yo hasta ahora he leído, y son muchas las interpretaciones que se han hecho de este libro. Desde la religiosa, es decir, el castillo es el reino de Dios, los emisarios son los ángeles, y K representa la dificultad del individuo de acceder a la misericordia de Dios. Esta interpretación teológica era la favorita de Max Brod. Luego también está la interpretación social, que es la que más se acercaría al proceso, que es un poco el tema ese de la tiranía, de la burocracia, la alienación, la frustración provocada por la mala organización de la administración, una administración entendida ya como una clase inaccesible por el pueblo. Una tercera interpretación interpreta el castillo un poco como ese relato incluido en el proceso que se llama Ante la Ley, y según esta interpretación el castillo vendría a representar la ley, el orden, la civilización, y la barbarie es todo lo demás, ¿no? Como los individuos intentan acceder a la ley, pero la ley los rechaza o es inaccesible por los habitantes que se sitúan fuera de ella. Esta interpretación me recordó bastante la última novela que he reseñado, Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. Os dejo la reseña por aquí por si os interesa. Pero aunque todas estas interpretaciones a mí me parecen muy interesantes y realmente te dan temas para profundizar aún más en esta obra ya compleja y difícil por sí misma, para mí Kafka en El Castillo nos habla de la sensación de ser extranjero. Y es que K, por el hecho de ser extranjero, es casi tratado como un animal, con un desprecio, y aunque lo intenta todo el rato, K no consigue entender las normas que rigen la convivencia y el sistema de esta región. Cuando pregunta por qué hacen una cosa, los habitantes se lo cuentan, pero son unas explicaciones que no tienen ninguna lógica, o sea, no son para nada coherentes, no tienen ni pies ni cabeza. Y tú como lector compartes con K que no le ves ningún sentido a nada. Te parecen surrealistas las explicaciones y los esquemas y las normas que todos los habitantes del pueblo ven clarísimas. Todos están como, es que no es tan difícil. Lo raro es lo que comentas tú. Lo raro es que tú quieras hablar con un funcionario. ¿Pero para qué? ¿Pero quién eres tú? Y la conclusión de los habitantes siempre es la misma. Claro que no entiendes, como tú no eres de aquí. Y esto te traslada muchísimo la soledad, la desesperación, la melancolía del extranjero. En cuanto al estilo, me ha sorprendido cómo Kafka en El Castillo apostó por frases muy largas. A veces un personaje empieza a hablar en una especie de monólogo y se pasa páginas enteras hablando en voz alta sin interrupción alguna. Como siempre en Kafka, la narración tiene un tono claustrofóbicamente onírico, de pesadilla diría yo. Yo creo que Kafka es el escritor que me traslada más la sensación de estar atrapado en una pesadilla que se rige por normas que no conocemos, en las que nos sentimos incómodos y que en cualquier momento pueden suceder cosas del todo sorprendentes. Además, para mí al menos, contribuye muchísimo a esa sensación de estar atrapado en una pesadilla el hecho de que Franz Kafka en todo momento te sitúa
el escenario físico de la acción. O sea, al entrar en un escenario, dentro de una estancia, por ejemplo, te describe perfectamente cómo es la estancia y dónde está situado cada personaje en cada momento. Y esto es algo que al menos en mis pesadillas lo tengo muy claro, ¿no? Como el escenario, tú estás allí, todo el mundo está como muy situado en esta pesadilla opresiva. Otro elemento estilístico que para mí es fundamental en esta novela es la ambigüedad. Yo, como lector, una vez terminé de leer El Castillo, no estaba seguro de nada, ni de nadie. No sé si todo es una metáfora, si es un sueño, si Kafka nos quería relatar hechos como una historia en sí misma. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes tienen razón? ¿Quiénes no? Incluso en el protagonista, como menciona el traductor Joan Farrarons en el epílogo de esta edición que tengo yo, ni siquiera me quedó claro si el protagonista es una víctima de una sociedad cerrada y de la desconfianza de los ciudadanos de la región, o si realmente es un intruso sin escrúpulos, que llega al pueblo con una gran ambición y sin ningún tipo de miramiento. Si él lucha desesperadamente para acceder al castillo y el sistema se le opone, y cualquier persona que es simpática con él son espías y todos están jugando con él, o si él ha decidido ir al castillo y pisar a cualquier persona, amiga o enemiga, hacer todo lo necesario y jugar con cualquier persona del pueblo que conozca, valerse, en fin, de todos los medios para acceder a su objetivo, para acceder al castillo. Es que no lo sé, es que la ambigüedad tiñe a todos los personajes y toda la historia. Hay momentos en los que K me parece súper bueno y en cambio otros personajes me parecen muy crueles, y hay otros momentos que los personajes me parecen las víctimas y K me parece el verdugo. Es que es para reflexionar, ¿eh? ¿Víctima o verdugo? O sea, digo pocas cosas, pero yo creo que se me entiende. Y esta ambigüedad, por supuesto, se extiende. Yo diría que el epicentro de esta ambigüedad es el oscuro y nebuloso castillo que se perfila ante el pueblo. Además, el castillo es la primera novela de Franz Kafka en la que he encontrado una relación sentimental más o menos estable, e incluso hay una escena de sexo. Dice, ella quería algo y él quería algo. Furiosamente y con muecas violentas, hundía el uno la cabeza en el pecho del otro. Algo querían, y ni sus abrazos ni sus cuerpos encabritados les hacían olvidar nada. Les recordaban más bien el deber de buscar algo más, como perros que escarban desesperados la tierra. Así escarbaban ellos en sus cuerpos, y desamparados, desengañados, buscando todavía una última dicha, se lamían y lamían la cara con las lenguas. Solo la fatiga los calmó, y quedaron agradecidos el uno al otro. O sea, incluso narrando una escena de sexo, Kafka consigue transmitirte la soledad de dos cuerpos que se buscan desesperadamente, sufriendo, pero que siguen solos. Ni siquiera en el sexo la narración de Kafka se desprende de esta aura de soledad, de opresión, de desesperación. Tampoco me quedó claro si esta relación de K con esta mujer es porque realmente K siente algo por la mujer o porque ella tuvo una relación con Clam en el pasado y K espera, utilizando a esta mujer, acceder a Clam y así al castillo. Sin duda, el castillo me ha encantado. Tengo 1000 frases subrayadas, no me la puedo sacar de la cabeza desde que la leí en primavera. Es una lectura muy exigente, muy densa, muy onírica, muy compleja y de una gran profundidad, yo diría, filosófica. Si aún no habéis empezado con Kafka, El Castillo no es el mejor libro para empezar con el autor. Yo, para empezar con Kafka, sin duda os recomendaría La Metamorfosis y luego seguir con En la colonia penitenciaria, después por El proceso, pero El Castillo dejarla para el final porque sin duda es la novela de Kafka que más me ha exigido y que más me ha costado de leer. Sin embargo, la recompensa es muy grande. Es impresionante la experiencia de leer a Kafka. Y no puedo hacer otra cosa que recomendar esta maravillosa edición de Club Editor con una nueva traducción de Joan Farrarons que me parece absolutamente magnífica, con un epílogo del mismo traductor. Es una edición cuidada
en todos los detalles. Y es que se nota en todo lo que publica Club Editor, el mimo que le ponen a cada frase, a cada palabra exigida, en un catalán excelso. Por lo que, si habláis catalán, os recomiendo muchísimo esta traducción. En el caso de que te animes a adentrarte a esta lectura tan opresiva y atrapante, recordarte que se trata de una obra inconclusa. Franz Kafka no terminó El castillo. De hecho, el castillo termina a media frase, en una frase inacabada. En este sentido, no hay spoiler posible de El castillo, porque es una obra sin final. Y tal y como dice el mismo Joan Farrarons en el magnífico epílogo de esta edición, el no final de esta novela es más grandioso que cualquier desenlace posible. Me gustaría invitar a esta reseña para que comentara el no final del castillo a una autoridad de Kafka y también de Cadaré, que es José Carlos Rodrigo, con quien he compartido muchísimos directos que encontraréis en este canal y con quien también comparto un podcast mensual. Creo que nunca he hablado del podcast en el canal. Con José Carlos Rodrigo, a principios de cada mes publicamos un podcast que se llama El Café de Mendel. Lo encontraréis en iVoox, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en todas las plataformas de podcast, y en la que nos pasamos casi 2 horas hablando de literatura de manera improvisada, espontánea, de temas de actualidad sobre literatura, de los libros que hemos leído, de todo y de nada un poco, mientras nos tomamos un café, y también entrevistamos a autores que nos acompañan en algunos cafés. Os dejaré los enlaces del Café de Mendel por aquí abajo, por si os animáis y os apetece. Pero dime, José Carlos, ¿a ti qué te parece el no final del castillo? ¿Estás de acuerdo con Joan Farrarons de que el no final del castillo es más grandioso que cualquier desenlace posible? Pues sí, estoy completamente de acuerdo que el no final del castillo es el mejor final que puede tener. Realmente es un final casi cósmico, porque si entendemos que toda la novela es un desafío y un tour de force a la individualidad del agrimensor K por alcanzar ese castillo, no alcanzarlo, pero además no alcanzarlo sin un final, diluido en la nada más pura y más existencial, le da un toque cósmico impresionante. Kafka le dijo a Max Brod que tenía pensado un final en el cual el agrimensor K acababa falleciendo y recibía una notificación del castillo en su lecho de muerte. Pero después siguió trabajando un poco en el texto y decidió que iba a abandonar la novela. ¿Pudo el castillo con Franz Kafka? El castillo puede con todos, a veces incluso con sus lectores. ¿Qué es lo mejor del castillo? Evidentemente que no tenga un final, que quede ese final bruscamente interrumpido, de esa forma abrupta, que quede esa frase a la mitad colgada, para demostrar todo el vértigo de la literatura de Kafka. Creo que ahí construyó su mejor imagen. Muchísimas gracias, José Carlos, por participar en esta reseña. Y esto es todo. El castillo me ha encantado. Creo que para disfrutar de esta novela tienes que haber leído otras obras de Kafka, pero para mí es de las obras más profundas del autor, que más me ha sorprendido y que más me ha inquietado. Así que sin duda es una obra que recomiendo muchísimo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios si habéis leído algo de Kafka, si es un autor que os llama la atención, si no, si lo pasáis bien o mal con sus obras. En mi caso yo lo paso mal, pero me lo paso bien pasándolo mal. No sé si me explico. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.